Si estás empezando a aprender ciberseguridad, estoy segura que ya te encontraste con dos problemas. El primero es que existen muchos términos, por lo cual puede ser un poco difícil elegir en cuáles de ellos focalizarte para empezar a estudiar. Y el segundo punto es que normalmente tenemos como conceptos aislados de todo lo que existe, por lo cual es difícil lograr tener la foto completa de cómo construir un sistema seguro. Si este es tu caso, en este video vamos a ver todas las áreas que existen en ciberseguridad y cómo definir en cuál enfocarte dependiendo de tus gustos y de la proyección de carrera que te gustaría hacer. La ciberseguridad es compleja y requiere de muchos conceptos, por lo cual cuando empezamos a estudiar puede ser difícil saber para qué sirve una cosa o cómo estudiarla o por qué estudiarla. Entonces, en este video vamos a ver tres cosas. La primera es todo el ecosistema de métodos, de herramientas, de tecnologías que existen y que se utilizan para construir un sistema seguro. El segundo paso es comprender los roles que son posibles salidas laborales que podrías buscar. Y la tercera es, una vez que elegiste ese rol en el que te gustaría trabajar, cómo empezar a estudiar y a enfocarte en esos temas que te van a servir para conseguir un trabajo luego. Entonces, iniciemos con el paso número 1. Este es el proceso que se utiliza para construir un sistema seguro, donde primero tenemos una parte de identificación, que lo que se hace es analizar cuáles son los requerimientos en términos de seguridad de esa empresa o de esa organización, para después crear mecanismos adaptados a sus necesidades. Entonces, la fase número 2 es la de protección, que es implementar justamente todos esos mecanismos, ya sea en las redes, en las aplicaciones o en la metodología de trabajo. Después, lo que tenemos es la validación. En la validación lo que se hace es testear y verificar que todos los mecanismos que se implementaron anteriormente son realmente eficaces y que están funcionando bien. Luego, a pesar de todas las medidas de prevención que podemos haber utilizado, los ataques pueden ocurrir. Por eso también se necesitan crear mecanismos de detección de ataques y después todo lo que es cómo responder y cómo recuperar el sistema en ese caso de incidente. Y bueno, y finalmente tenemos la parte de forense o de investigación, que lo que se hace es saber cómo ocurrió el ataque, quién lo hizo, para tal vez iniciar acciones legales. Entonces vamos a ver en cada una de estas etapas cuáles son los conceptos que participan y cuáles son los conocimientos que deberías de adquirir. En la identificación lo que se hace es identificar cuáles son los objetivos de una empresa y cuáles son las funciones y los activos críticos para esa entidad. Y luego se analizan cuáles son las amenazas posibles que podrían afectar a esas funciones y a esos activos. De esta forma se puede determinar cuáles son los mejores mecanismos a implementar. Para eso es necesario conocer diferentes temas que seguramente habrás escuchado por ahí, como son la gestión de riesgos con las diferentes metodologías que existen, como COVID, COUSO y TIL. También está toda la parte de lo que son estándares, certificaciones y frameworks, que hay que considerar todo lo que son, por ejemplo, la ISO 27001, la norma PCI, IPA o también el NIST. Luego, dependiendo de determinadas normas, puede ser necesario que una empresa esté obligada a implementar determinada ley o determinados mecanismos. Por ejemplo, la ley de datos personales. En esta etapa también es importante comprender cuáles son esas amenazas que pueden afectar a una organización, por ejemplo, a través de lo que es la inteligencia de amenazas. Y también otra cosa que se determina son las políticas que definen hacia dónde van a ir esos mecanismos de seguridad, y también los procedimientos, que es cómo se van a implementar y cómo las diferentes partes del equipo van a trabajar para coordinar y también para saber cuáles son las responsabilidades y aplicar las mejores prácticas. En la fase de protección se implementan una serie de mecanismos que van a estar adaptados dependiendo de cuáles sean los activos de la empresa.
Por ejemplo, tenemos toda la parte de lo que es seguridad de redes, seguridad de aplicaciones, seguridad IoT, de cloud o también mismo seguridad física. Entonces, son todos esos mecanismos o metodologías que permiten proteger al sistema. Por ejemplo, en la parte de red vamos a tener cuáles son esos protocolos seguros que vamos a utilizar, cómo vamos a cifrar los datos que se transportan por la red, implementar un firewall, implementar un sistema de detección de intrusos. Otro factor que entra dentro de esta actividad es, por ejemplo, toda la parte de gestión de identidades, de control de acceso, también cómo, por ejemplo, la organización va a también gestionar todas esas vulnerabilidades que existen y que salen a la luz y que hay que repararlas. Como dijimos, en la fase de validación lo que vamos a hacer es verificar que todo lo que se hizo esté bien hecho y sea correcto y que no existan fallos, por ejemplo, en las configuraciones. Entonces, dentro de esta categoría vamos a tener actividades como, por ejemplo, las auditorías técnicas o los escaneos de vulnerabilidades o mismo el ethical hacking para buscar ciertas vulnerabilidades que puedan existir. También en cuanto a lo que es seguridad de aplicaciones, si, por ejemplo, la empresa desarrolla determinado producto, determinado software, lo que se puede hacer son revisiones de código seguro para ver que esa aplicación es segura. Y también, por ejemplo, se pueden implementar programas de ingeniería social para ver cómo el equipo trabaja y cómo el equipo responde ante ese tipo de situaciones que pueden dar lugar a engaños y a atacantes que ingresen a la red. En la fase de detección, lo que normalmente se aprende es cómo trabaja un SOC o un centro de operaciones de ciberseguridad, que son todas esas metodologías, tecnologías, también los procesos y las personas que están todo el tiempo haciendo un monitoreo continuo de una red para poder detectar intrusiones, y también están todos esos mecanismos que permiten detectar anomalías o situaciones sospechosas justamente en una red. En la fase de respuesta y recuperación se utilizan técnicas para contener, erradicar y recuperar el sistema luego de un ataque. Y para eso normalmente trabajan equipos especializados en respuesta a incidentes como son el CERT o el CSIRT, y ellos tienen todas metodologías para ver cómo comunicar, cómo mitigar y cómo realizar toda esa recuperación. También las empresas normalmente tienen planes de recuperación específicos para este tipo de situaciones, y luego también se analizan cómo mejorar los mecanismos que existen actualmente para evitar futuros incidentes. Y luego en la fase de investigación lo que tenemos es la forense digital para investigar cómo ocurrió un suceso y poder recolectar información y evidencia para luego poder iniciar una actividad legal. Entonces, dentro de esta fase se puede realizar, por ejemplo, lo que es ingeniería reversa y análisis de malware para, por ejemplo, ver cómo funcionan. Y otra cosa es que dentro de esta actividad se necesita también conocer un poco más de la parte legal y cómo, por ejemplo, preservar esas evidencias para que luego sean utilizables durante un proceso jurídico. Entonces, estos son los roles que participan en cada una de las etapas. Si mirás llamados laborales, cada empresa puede asignar nombres un poco diferentes, pero básicamente son las mismas funciones. El tema de los roles es algo que da para largo, o sea que en otro video voy a hablar más en profundidad de cada uno de estos roles, qué conocimientos necesitan y qué estudiar para cada rol. Y algo que es importante es que definir en qué rol te gustaría trabajar te va a ayudar a saber hacia dónde apuntar y también poder avanzar más rápido. Yo lo que siempre recomiendo es tener un conocimiento en amplitud, o sea, de varios temas, de las diferentes áreas que existen, y también luego un conocimiento más en profundidad de un área en particular que va a ser como tu especialidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás iniciando es un poco difícil de tener conocimientos en todas las áreas, entonces es mejor elegir una, enfocarse en esa y tener conocimientos suficientes como para poder iniciar a trabajar en esa área y luego ir aprendiendo de otras áreas relacionadas.
Entonces, si volvemos a esto de los roles, por ejemplo, en la parte de identificación trabajan los analistas de riesgo o lo que se llaman los analistas de gobernanza, riesgo y cumplimiento. Esos son los dos nombres más conocidos. Luego en la parte de protección tenemos al ingeniero de ciberseguridad, que a veces trabaja en la parte de protección más la parte de detección y respuesta. Después otro rol que tenemos que participa en protección es el administrador de seguridad y el arquitecto de ciberseguridad. Luego en la parte de validación están los auditores y los ethical hackers, y en la parte de detección y respuesta los analistas de incidentes. Y por último tenemos la investigación, donde el especialista de esta área es el analista forense. Entonces, una vez que definiste el rol en el que te gustaría trabajar, lo siguiente es definir un plan de estudios adecuado para ese rol. Entonces, te voy a recomendar 3 mecanismos para definir qué temas estudiar o en qué temas centrarte. El primero es a través de las certificaciones. Entonces, en los enlaces te voy a dejar este mapa que explica por cada rol y por cada nivel de conocimiento diferentes certificaciones que puedes hacer. Las certificaciones son caras y no todo el mundo quiere o puede invertir en ellas. Pero lo que sí son un excelente material de estudios. ¿Por qué? Porque está ya definido un temario y es algo que está avalado primero por personas que saben muchísimo de ciberseguridad y también que es algo que la industria utiliza. Por lo tanto, es algo más avalado también por la gente que luego te va a contratar. Y lo otro es que dentro de los materiales para preparar esa certificación puedes encontrar excelentes recursos para prepararte. El segundo mecanismo que te recomiendo es analizar el mercado laboral. Si entras a los sitios web que exista en tu país para buscar trabajo, ahí podés enfocarte en cuáles son los diferentes puestos que están buscando en cuanto a ciberseguridad y mirar para el puesto que te interesa cuáles son las habilidades o los conocimientos que están pidiendo. Y el tercer mecanismo que te quiero recomendar son los libros. Los libros generalmente son escritos por gente que sabe un montón de ciberseguridad, que tienen una larga trayectoria y también tienen temarios particulares para un área específica, y también a mí lo que me gusta es que dan otro tipo de perspectiva respecto a diferentes problemas o a diferentes temáticas. A mí eso me gusta mucho. De todas formas, los libros siempre es necesario después complementarlos con actividades prácticas, con por ejemplo lo que vimos que son por ejemplo los CTFs, o construir tu laboratorio de hacking para luego realizar las prácticas. Pero sin duda que realizar ejercicios prácticos más conocimientos teóricos con una buena fundación te van a ayudar a realmente obtener los conocimientos que se necesitan. Bueno, esos eran mis consejos para saber cómo definir en qué centrarte y cómo definir tu plan de estudio. Espero que te sirva. Si es así, déjame un like y también escríbeme en comentarios si te interesa que siga haciendo más videos en cuanto a este tipo de contenido.